Bendito Señor, gracias en esta noche. Con toda la gratitud y con todo el amor te expresamos que queremos estar contigo, que es un anhelo oír tu palabra, que es un anhelo muy grande y una paz muy grande saber de ti, conocer de tus cosas. Te pedimos en esta noche que aquietes nuestro espíritu, que nos quites el cansancio o los problemas o la enfermedad, que Señor hagas florecer nuestro espíritu para entender tu palabra. Y dale a Fer, Señor, la sabiduría que tú sabes que es la tuya, Padre, para podernos explicar tu santa palabra. Bendice, Señor, y ayuda a todos los integrantes del grupo, Señor, aún los que no pueden estar presentes. Te pedimos por todos, bendícelos en su trabajo, en su salud, en sus vidas, en todo. Sobre todo en su salvación, que crezcan día a día para ti. Bendecimos este momento y te pedimos que nos hables porque aquí estamos para ti, para escucharte. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Llevamos 2 semanas tratando un tema general que se tituló Doblegándose ante Dios. ¿Qué significa ese título? Que nuestra relación con el Señor, con el Padre Celestial y con el Señor Jesucristo va mucho más allá de una simple reunión de congregación y realmente es entregar nuestro ser en sus manos, rindiéndonos en la plenitud, en la totalidad de los aspectos de cada momento, circunstancia y sobre todo de aspectos espirituales. Con ese título vimos algunos aspectos de lo que sería humillarse delante de Dios. En Miqueas 6:8 nos decía el Señor que había 3 cosas que Él pedía: misericordia, humildad y amar justicia también, para caminar con Dios en esa humildad. Filipenses 2:4 nos dijo que no debiéramos considerar solamente los intereses propios, sino los de los demás. Y entonces, con esa visión, tanto de Miqueas 6:8 como de Filipenses 2:4, hicimos un estudio somero de lo que es la humildad. Y vimos que la humildad, igual que el humillarse delante de Dios, se compone de muchos aspectos. Y el tocar estos temas nos muestra es cuánto nos falta realmente rendir nuestra vida a Dios, porque son cosas que hay que mirar a la derecha y a la izquierda, arriba y abajo. Y los últimos 2 temas fueron la piedad y el contentamiento. Dijimos que íbamos a continuar analizando el contentamiento, pero tenemos que entender por qué. En la vida ministerial, en la vida de iglesia, uno de los ministerios más importantes y complicados al mismo tiempo es el de la consejería. La consejería, por naturaleza, es una reunión de quejas. La persona que llega es como si llegara a un consultorio médico y empieza a enumerar los dolores que tiene en su espíritu y en su alma, las cosas que cree que le faltan y los daños que cree que está recibiendo. El problema no es quejarse en una consejería o en una administración o en una simple petición de oración o de consejo. El problema es cuando estas quejas van acompañadas de amargura. Y hay mucha gente, mucho creyente, lo hemos visto con mi esposa personalmente, no solo en la consejería, sino en el trato interpersonal, que se están quejando continuamente con amargura de las personas que lo rodean o de las circunstancias de su vida o del estado de salud. Alguien va a decir, pero entonces, pastor, no me puedo quejar absolutamente de nada. No. Entendamos bien.
Hay quejas y quejas. Hay una queja que es normal, que es natural, que fluye desde lo más dentro, más interior del espíritu hacia Dios o hacia quien quiera oír buscando consuelo. David lo hizo continuamente en el libro de los Salmos. Esa no es para nada una queja amarga. Llamamos queja amarga cuando ya está produciendo daño en la vida del creyente. No solo el daño que recibe por las circunstancias duras de la vida, sino el daño que él mismo se causa cuando se está enfocado en lo que le está faltando, en lo que no tiene, en lo que lo está dañando. Y eso hace que mire la vida con unos lentes oscuros de pesimismo, de depresión, de desánimo y de derrota. Ahí es donde entramos nosotros a hablar de la queja con amargura. Increíblemente muchos cristianos están entablando ese tipo de conversación. La pregunta es ¿por qué? ¿Será que en su iglesia no le están enseñando palabra que estaba en Filipenses capítulo 2 o la que vamos a ver más adelante en Filipenses capítulo 4, especialmente en la carta de Filipenses, que es una carta increíblemente optimista, en contraste con lo que ya sabemos, que es que Pablo estaba a punto de ser sacrificado. Entonces, la queja tiene un problema innato, un problema per se, en sí mismo, que es la soberbia. Cuando empieza la amargura, es porque la soberbia del creyente o del no creyente es lo primero que está saliendo a quejarse. Entonces él se queja de los demás porque él se cree siempre mejor que los demás. Los demás no dan la talla, pero tampoco cumplen las expectativas. Se queja de la vida que está teniendo que vivir porque es como si dijera que Dios no le está dando lo que él necesita. Todo eso es soberbia. Se queja de su salud, también con amargura, porque el mensaje que lanza es que no está contento con el cuerpo que Dios le dio. Dios le hubiera podido dar un cuerpo mucho más sano, mucho más perfecto, mucho más hermoso. Entonces, ¿qué pasa con este creyente? Decíamos, ¿será que no le han predicado? ¿O será que le han predicado pero se le ha olvidado? ¿O le han predicado y no ha aplicado? El contentamiento que vimos al final de la última reunión de ayer es el estado bíblico de vivir satisfecho con la vida que a uno le haya tocado. Y digo el estado bíblico porque es el estado que escoge el creyente para vivir. Él oye la palabra que le habla de que hay una virtud que le va a permitir vivir de una forma mucho más ligera, mucho más libre, y él toma entonces el trabajo de desarrollar esa virtud con el poder del Espíritu Santo. Él empieza a decidir que es dueño de sus respuestas, de sus actitudes. Si bien no es dueño de las circunstancias que caen sobre su vida, enfermedades, personas problemáticas, circunstancias, eso llega a todos por igual. El cristiano que ha aplicado juiciosamente el entendimiento de lo que es el contentamiento, entonces reacciona ahora de una forma totalmente diferente y constructiva hacia esa vida que le ha correspondido vivir, o simplemente está dispuesto a aceptar las condiciones que le rodeen. Aquí hay una aclaración que vamos a hacer un poco más adelante. Pareciera que entonces estamos diciendo que el cristiano es aquel que se sonríe ante todas las circunstancias, o por lo menos no se queja, aunque tenga una mueca en sus labios de dolor, pero no habla. No estamos hablando de eso,
Estamos hablando de una virtud que se desarrolla en el espíritu y que termina controlando la mente y el cuerpo. Y eso es mucho más que una simple resignación o aceptación amargada, como, no es que el pobre, allá, no importa cómo lo golpeen, él simplemente se levanta, se sacude y camina. No es eso. Esto es un estado de sabiduría. El contentamiento implica conocimiento de la palabra, aplicación de la palabra y por tanto sabiduría para escoger cómo se vive. El contentamiento es un estado mental en el que se está libre de preocupación debido a la aceptación del estatus. Hasta ahí la frase está por mitad porque todavía falta un segundo componente que lo vimos ayer. Entonces, el estado mental de aceptación donde no hay preocupación sobre lo que se está viviendo. Se tiene poco o se tiene mucho, igual se acepta con una apreciación positiva. Pero hasta ahí no hemos dicho que es Dios el que ayuda en ese contentamiento. Él pone el querer como el hacer. Él es el que va desarrollando esta virtud en el creyente cuando el creyente quiere cumplir la palabra de Dios. Porque vamos a ver que hay otras facetas que podrían llamarse también contentamiento dentro de algunas filosofías que no son cristianismo, pero que no lo son realmente. Por tanto, el contentamiento no debe confundirse con el adormecimiento espiritual. Ay, esa persona pues le da lo mismo que venga una cosa u otra. No por filosofía y no con estoicismo. El estoicismo es una escuela filosófica desarrollada en la Grecia antigua que propugnaba porque el practicante de esa filosofía aprendiera a recibir los golpes con una resignación sabia, pero a nivel mental solamente. Resulta que ese estoicismo llevaba a un estado de pérdida con el tiempo de interés en la vida. Por tanto, el contentamiento bíblico no excluye el interés por el mejoramiento. Una persona puede esforzarse por alcanzar metas y también mostrar contentamiento al tiempo, siempre y cuando las metas no sean ambiciones egoístas, sino también de acuerdo a la palabra de Dios. En el budismo, por ejemplo, se insta mucho a la supresión de todos los deseos para vivir en una especie de tranquilidad interior. Y el estoicismo del que hablábamos exalta la resignación, no importa lo que se perciba, pero ambas filosofías son de naturaleza pesimista. Tanto el creyente del budismo como del estoicismo terminan, ya lo dije, con una visión oscura de la vida. Mientras que el concepto cristiano de contentamiento, y aquí viene lo más importante, se basa en la confianza que el Dios amoroso que tenemos se preocupa de sus hijos y que busca el máximo bien para ellos. Bueno, ahora sí llegamos al sumum, al clímax. Entonces, mi contentamiento es una decisión, pero porque sabiamente yo he estudiado la palabra y entiendo que tengo un Dios proveedor, un Dios cuidador, un Dios amoroso como Padre, un Dios bondadoso. Y entonces yo descanso en ese entendimiento de quién es mi Dios. Descanso en el compromiso con Dios que yo tengo, basado en la seguridad de que Dios no quitará el bien a los que andan en integridad, dice el Salmo 84:11. No quitará el bien a los que aman en integridad. Permitirá pruebas, pero todo va a obrar para bien. Actitudes negativas, visiones negativas de la vida,
visiones egocéntricas, por ejemplo la envidia, los celos, son lo contrario del contentamiento. El contentamiento se basa en mi desprendimiento, en mi subida a la cruz, en el sentido de que mi ego ha sido crucificado. Por eso es que la Escritura advierte continuamente en contra de la codicia, por ejemplo, porque la advertencia tiene el propósito de buscar la paz interna del creyente. Tantas veces he dicho yo que las advertencias del Señor, los mandatos, los mandamientos de Dios no son prohibiciones, son advertencias para que no caigamos en errores y por tanto en estados negativos del yo, del ser, sino que siguiendo la prescripción que da el Señor, el mandamiento, la enseñanza, haya paz, gozo y libertad en nuestra vida cristiana. Eso es lo que se llama vida abundante. El contentamiento no se encuentra comparando a nosotros mismos con los demás, sino teniendo una claridad de qué es lo que Dios nos da y espera de nosotros. Por tanto, para llegar a ese contentamiento se requiere estudio y se requiere un aprendizaje práctico. Es por eso que no vemos tanto contentamiento en los creyentes, porque no se insiste en el tema o porque ellos abandonan rápidamente el camino del crecimiento en esta virtud. Prefieren más bien la queja, que también les da alguna ganancia secundaria. Yo no creo que haya una sola persona en la tierra que le guste quejarse, pero sí que obtenga alguna ganancia por quejarse, al menos que le pongan atención, al menos que le digan pobrecito. Pero eso no es suficiente para el creyente. En cambio, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo hizo énfasis en evitar la avaricia y la codicia y advirtió en contra de la ansiedad injustificada, porque Él hacía énfasis en el cuidado de Dios Padre y la importancia de establecer prioridades apropiadas en la vida. Léanse por favor Mateo 6, 25 al 34, que es parte del Sermón del Monte, donde el Señor habla de la ansiedad y el afán. Y Pablo también, por medio de la palabra de enseñanza y de su ejemplo, levantó la virtud del contentamiento en dos declaraciones muy importantes. Él dijo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. Y continúa en el versículo 12: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo expone aquí opuestos para contrastar lo que el Espíritu Santo le había enseñado. Directamente de andar metido con Dios, había sacado un entendimiento de lo que era el contentamiento. Y había entendido que el contentamiento se basaba en tener la presencia de Dios en la vida interna, en entender que Dios moraba en su corazón y que ese Dios morador era el Dios proveedor y el Dios cuidador. Por eso dice: en todo y por todo estoy enseñado. Cuando Dios mora en tu corazón y vive plenamente en ti, Él te va a decir: hijo, mira, esta circunstancia, si bien tú la ves como negativa, te puede enseñar muchas cosas positivas, bendiciones. Esta persona que parece que es tu enemigo, en realidad está al frente de ti para mostrarte cosas tuyas. Por eso Romanos 8:28, que también pertenece a la enseñanza de Pablo, dice: todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo quiere decir
que esta es una enseñanza válida para todos los que son llamados realmente, los que son realmente hijos de Dios. Todas las circunstancias obran para bien. Entonces se trata de quitar cualquier escama que haya en nuestros ojos que no nos deje ver las bendiciones ocultas de cada instante de la vida. Se trata de mirar si hay soberbia en nuestra vida con respecto al trato de los demás o a las circunstancias que no aceptamos, porque no hemos caído en cuenta que las envía Dios, y si Dios las envía, pues van a ser necesariamente buenas. Pero como yo no las entiendo, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, entonces tengo que darle tiempo a Dios para que Él me muestre cuál es la enseñanza y la bendición que viene con ese dolor. Bueno, con eso terminamos entonces la parte de contentamiento y vamos a redondear un poco para ya terminar este tema. Podemos volver a leer Filipenses 2, del versículo 2 hasta el 8. Ya entendimos los primeros 4. Completen mi gozo, a fin de que piensen de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando en una misma cosa. Fue la reunión del miércoles pasado, tratamos de la unanimidad y cómo eso era una virtud, el pensar en unidad con todos los hermanos. Versículo 3 dice, no hagan nada por rivalidad. Descubrimos al estudiar la palabra rivalidad que había mucha soberbia, mucho egocentrismo cuando contendíamos, ni por vanagloria, lo mismo ahí, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos. Vean, cuando yo aprendo a ver a cualquier persona que llegue a mi vida como superior a mí, porque me puede enseñar una gran lección espiritual, que Dios sabe que esa persona se está acercando a mi vida, que Dios sabe lo que esa persona me va a decir o me va a hacer, entonces yo puedo decir, estoy en el salón de clases y voy a ver cuál es la lección para aprender hoy. Y el versículo 4 decía, no considerando cada cual solamente los intereses propios. Aquí es donde está el problema. Cuando yo dejo de ver mis propios intereses con ese egoísmo, con ese egocentrismo, entonces puedo empezar a considerar los intereses de los demás y ver que hay un motivo por el cual las circunstancias o las personas están llegando a mi vida y puedo recibir entonces la bendición completa. El versículo 5 hasta el 8, entonces viene el ejemplo práctico de cómo hacer esa enseñanza que nos dio del 2 al 4. Haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, existiendo en forma de Dios, como perfecto en su estado, perfecto en su naturaleza, perfecto en toda su esencia, quien, Cristo Jesús, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Exactamente igual a Dios y sin embargo se despoja. Este versículo nos explica el porqué de algunas dificultades. No hemos aprendido a despojarnos de lo que nosotros llamamos nuestros derechos, nuestros sitios propios, nuestras zonas de confort, nuestras cualidades. Esas 4 cosas, hermanos, ninguna son ciertas bíblicamente hablando. Cada una de esas cosas tienen que pasar por el sedazo de la palabra para que entonces yo vea si realmente tengo derechos, dignidades, cualidades, porque si me aprecio a mí mismo estoy cayendo en un error. Tengo que esperar que el Señor sea el que me diagnostique, me examine, me escudriñe, y entonces, mientras tanto, yo me despoje de lo que creo que es mío. Lo hizo el Señor Jesucristo. Se despojó con un propósito
y es el de bendecir a los demás. No consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Siendo Dios, no quiso continuar como Dios mientras bajaba a la tierra a cumplir la misión. Y nosotros, siendo criaturas, a veces queremos sentarnos como Dios en un trono y juzgar las cosas. Y no nos despojamos de esa pretendida soberbia. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo. Aquí hay otra virtud, el despojarse, que podría dar para toda una predicación. El aprender a despojarse de lo que consideramos nuestro. Si es la capa, quítatela. Si es la mejilla, pon la otra. Si te ofenden, perdona. Si te gritan, bendice. Si te insultan, lleva el bien a esa persona. Despojándose del ego, despojándose del egocentrismo, mejor aún, y subiendo a la cruz. Eso fue lo que hizo el Señor aquí, tomando forma de siervo, ni siquiera rey entre los hombres, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombres, se humilló a sí mismo. Hablamos profundamente de la humildad. No teniéndose en un estatus, sino que se bajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, hasta la muerte. Y la palabra en hebreo nos dice que nosotros no hemos padecido hasta la sangre, hasta la muerte. Cualquier padecimiento que tengamos es nada en comparación con el sufrimiento del Hijo de Dios por hacernos entender que hay una forma mucho mejor de vivir, que es como Él dice. Por eso, Santiago 4:10 dice, humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. De ahí es donde viene el título, mis hermanos. Aprender piedad, aprender contentamiento, aprender justicia, aprender misericordia. Todo tiene que ver con la humildad, porque es seguir a Dios como Él dice. Y es humildad también aceptar la vida que Él nos da. Y es humildad asimilar la palabra tal y como está escrita y como el Espíritu Santo nos la habla a nuestro espíritu. Y es humildad obedecer la palabra que el Señor nos muestra. Este tiempo, el siglo XXI, si se prolongara la historia, pasaría a los anales escritos como uno de los siglos de mayor impiedad y mayor irreverencia. No hay una comprensión adecuada, muchas veces ni siquiera dentro del pueblo de Dios, de lo que es humillarse delante de Dios. El Señor Jesucristo nos da el ejemplo, y en el Salmo 5:7 dice, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, me postraré en tu santo templo con reverencia. Es un tiempo de humillación delante del Señor. Es un tiempo de postrarnos ante lo que el Señor nos está enseñando. Y entonces terminamos recordando Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué requiere de ti el Señor? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Padre Santo, Señor, agradecemos tu palabra, agradecemos el tiempo que nos das para comprender, Señor, cuántas cosas nos faltan por aprender, por poner en práctica. Bendice hoy, Señor, a cada uno de los que oyen este audio y danos a todos el poder de tu Espíritu para cambiar conforme a tu palabra, Señor. Ministranos en humildad, Señor.
que recibamos tu presencia con reverencia, tu palabra con reverencia, Señor, tu voluntad con reverencia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.